No puedo empezar de otra manera que no sea dándole las gracias a las más de 100.000 personas, muchísimos de ellos extremeños, que abarrotaron ayer la Plaza de España de Madrid, gritando sí a la democracia frente a la mafia que actualmente nos gobierna desde la Moncloa. Los españoles, y muchos de ellos extremeños, gritamos ayer claramente en las calles de Madrid que queremos recuperar los derechos que Pedro Sánchez y el Gobierno del Partido Socialista nos está robando. Queremos una España decente y no asolada por la corrupción, donde un escándalo sucede al otro en cuestión de segundos. Queremos una España honrada y no un país donde poco a poco la mafia de Moncloa va arrebatando la democracia y los derechos a los españoles. Porque Pedro Sánchez ha manchado todo a su paso. Como Atila, donde pisa no crece la hierba. La justicia, la libertad, la prensa, la economía, las instituciones, todo lo ha manchado. Por eso desde el Partido Popular de Extremadura, como ya hizo ayer nuestro presidente nacional Alberto Núñez Feijóo, le pedimos que convoque elecciones generales. Se lo pidieron ayer los españoles alzando la voz. Se lo pidieron los presidentes autonómicos el pasado viernes en la conferencia de presidentes. Se lo pidió ayer la masa social de nuestro país, que quiere que convoque elecciones, que le dé la palabra a los españoles y que le dé la voz a la democracia, a la libertad y que permita que España vuelva a tener la dignidad que el Gobierno de Pedro Sánchez nos está robando. Que permita que España vuelva a ser un país donde los españoles no estemos enfrentados, como está ocurriendo actualmente. Un país donde se derriben esos muros que el Gobierno de España está construyendo entre españoles y se construyan puentes de entendimiento, donde se recupere la palabra, la honradez, la decencia y la creencia en la política, porque Pedro Sánchez está acabando con todo. Pedro Sánchez ha creado un clima de tensión insostenible en nuestro país. Costó mucho y muchos años, con mucho esfuerzo de muchos españoles, convivir y tener un clima de concordia. Y Pedro Sánchez, en poco tiempo, está acabando con esa convivencia pacífica. Pero ¿qué podemos esperar de un presidente del Gobierno que no es capaz de llegar ni a un solo acuerdo, ni siquiera a un principio de acuerdo en una conferencia de presidentes con temas tremendamente importantes? No consiguió llegar a acuerdos ni en sanidad, ni en energía, ni en vivienda, ni en financiación, absolutamente en nada. Incluso luego llegó a reconocer que los puntos y las propuestas del Partido Popular, como energía, financiación y sanidad, eran importantes, que deberían de ser valorados. Entonces, ¿por qué no quería incluirlos en el orden del día de la conferencia de presidentes? ¿Por qué se vio obligado y fue al trantrán a hablar de los problemas que realmente afectan a todos los españoles? ¿Por qué no fue capaz de llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas? Simplemente porque esta conferencia de presidentes Pedro Sánchez la tenía dibujada como una cortina de humo, la tenía dibujada como una nueva hoja en su libro de sobrevivir en el poder, en lugar de dibujar soluciones reales para todos los españoles. Pedro Sánchez cada vez se encuentra más solo y aislado, política y socialmente, porque judicialmente se encuentra acorralado. Por eso debe convocar elecciones y dejar un paso y dar un paso para que los extremeños, los españoles, tomemos la palabra y le digamos en las urnas lo que ayer dijimos en Plaza España en Madrid. Que deje paso a quien sí está comprometido con los españoles, a quien sí está comprometido en crear puentes, a quien sí está comprometido en coser las heridas que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo. Que deje paso a quien sí se quiere comprometer en luchar por recuperar esos derechos que el Gobierno de España nos está arrebatando. Que deje paso a la persona que tiene por bandera la honradez y la decencia, que es Alberto Núñez Feijóo. Sin mafia, sin coldos, sin Jessicas, sin manoseos de las instituciones y sin corrupción. Y, por supuesto, sin leires.
porque el otro día tuvimos otro episodio más a través de un medio de comunicación, escuchando nuevos audios donde la mafia sanchista pretendía acabar con la jueza que instruye el caso del hermanísimo y del secretario general del Partido Socialista en Extremadura. ¿Qué democracia es esa donde un presidente del Gobierno quiere acabar con una jueza para que no se juzgue a su hermano y a sus amigotes por delitos o presuntos delitos de tráfico de influencia y prevaricación? ¿Qué democracia es esa donde el Estado quiere meter la mano en la justicia? ¿Qué democracia es en la que cree Pedro Sánchez? ¿En esa? ¿En la que estamos viendo que se mueven las cloacas de la política? ¿Para eso quiere Pedro Sánchez ser el presidente del Gobierno? Pero ahora lo entendemos todo, porque esto al final está dentro de una operación que se llama salvar al hermanísimo. Primero intentaron apartar a la jueza, como hemos escuchado en esos audios. Y después, como no fueron capaces, tiraron del comodín Gallardo, que primero consiguió su aforamiento exprés y que está siempre dispuesto a echar una mano a Pedro Sánchez. Aforamiento exprés para Miguel Ángel Gallardo, aforamiento de gracia para el hermanísimo. Una jugada típica de la Rosa Nostra. Bochorno y vergüenza es el que llevamos sintiendo todos los extremeños durante las últimas semanas. Porque es muy gracioso escuchar a Miguel Ángel Gallardo decir que ha sentido bochorno al escuchar los audios, cuando lleva avergonzando a los extremeños a nivel nacional durante semanas. Porque el señor Gallardo ha convertido la política en un auténtico circo. Un circo de 3 pistas, donde él forma parte y donde el maestro de ceremonias es Pedro Sánchez y Miguel Ángel Gallardo obedece sus órdenes de manera fiel, llegando a utilizar la Asamblea de Extremadura en beneficio propio, para conseguir el aforamiento que todos hemos visto. Un aforamiento que al final se ha convertido en reírse en la cara de todos los extremeños. Porque vimos primero cómo corría a por el aforamiento exprés a la Asamblea, cortándole la cabeza a 5 compañeros. Vimos cómo, además de utilizar a sus compañeros, intentó utilizar a la presidenta de la Junta de Extremadura para dar contenido a su rueda de prensa y anunciar que quería eliminar los aforamientos. Y llegado el momento de la verdad, el pasado jueves se abstiene en la votación que tuvimos en la Asamblea de Extremadura. Repito, el aforado exprés decía que quería eliminar los aforamientos y llegado el momento de la verdad se abstiene. Dice que no sabe, que no contesta, que no responde. Sinceramente, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Más se está riendo de todos los extremeños? ¿Dónde está la cámara oculta? Es que esto es de cámara oculta. Primero salta corriendo por el aforamiento, después dice que lo quiere quitar y cuando tiene que votar se abstiene, apartándose como los malos toreros. Sinceramente, que deje de enredar, que deje de reírse de los extremeños, que Miguel Ángel Gallardo deje de hacer ese politiqueo del que tanto le gusta hablar y en el que se ha instalado desde el primer momento. Porque al final esto lo que pone de manifiesto es que los aforamientos nunca han sido el problema. Es que el problema es Miguel Ángel Gallardo. Y ese bochorno que hemos estado viendo, pues ahora vemos que se está trasladando al Ayuntamiento de Mérida con un nuevo episodio de presuntas construcciones ilegales en el entorno familiar del alcalde, según hemos podido ver por un medio de comunicación. En este caso, con una denuncia desde el año 2021. Nos preguntamos qué está pasando en el Ayuntamiento de Mérida. Nos preguntamos si se ha actuado, si se han llevado a cabo las acciones pertinentes con una denuncia de la Guardia Civil del año 2021, según informa este medio de comunicación. Porque es el segundo capítulo. El primero lo vimos la semana pasada con una denuncia del año 2024. Este segundo capítulo con una denuncia del año 2021, todo en su entorno familiar. El señor Osuna tiene que dar explicaciones. Tiene que dejar de lanzar balones fuera, como hizo el otro día, globalizando un problema de construcciones ilegales en Mérida, cuando las informaciones que están publicando los medios de comunicación son en su entorno familiar. Que dé explicaciones.
y que nos saquen a todos de este bochorno, porque los extremeños lo que quieren es que la política se centre en sus problemas, en dar soluciones al problema de la vivienda, pero soluciones reales, en dar soluciones a la sanidad, a la educación, a la dependencia, a seguir consolidando las cifras de creación de empleo que está consiguiendo el Gobierno de María Guardiola. Ahí es donde quieren que estemos los extremeños y no conociendo día sí y día también escándalos en torno al Partido Socialista.